Ahora realizaré el segundo ejemplo de las ondas de las ecuaciones diferenciales parciales. Y entonces el segundo ejemplo es este. Nos dicen que la segunda derivada de una función y con respecto a t es igual a la segunda derivada de una función y con respecto a x menos el coseno de x. Nos dan las condiciones de frontera, que y de 0, t es igual a y de 2pi, t, que es igual a 0, y que y de x, 0 es igual a 0. Además nos dicen que la derivada de y con respecto al tiempo evaluada en x, 0 es igual a 0. Nos piden que hallemos pues la función y, que depende de x, t, y la vamos a proponer como f de x por g de t más una función h de x cualquiera. ¿Por qué h de x? Porque este coseno de x solamente está en función de x, entonces pues no tiene sentido hacer un h de x, t, solamente un h de x. Entonces vamos a calcular la segunda derivada de y con respecto a t. Miren que esta función h de x sería 0 y entonces la segunda derivada de y con respecto al tiempo sería g2 puntos por el tiempo por f de x, porque f de x es constante y esto pues es 0. La segunda derivada de y con respecto a x sería f segunda de x por g de t más h segunda de x, ya que el tiempo ahora es el constante. Reemplazando en esta primera, tendríamos que f de x por g segunda de t sería igual a f segunda de x por g de t más h segunda de x menos el coseno de x. Entonces tenemos la ecuación f de x g segunda de t es igual a f2' de x por g de t más h segunda de x menos coseno de x. ¿Qué sería lo más fácil en este caso? Que h segunda de x menos coseno de x sea igual a 0. ¿Para qué? Si esto es igual a 0, entonces podemos realizar una separación de variables aquí y resolver como hemos hecho. Entonces h segunda de x sería igual al coseno de x. Entonces cuando integramos h' de x sería el seno de x más c1 y h de x sería la integral del seno menos el coseno de x más c1 de x más c2. Entonces, como esta parte es 0, ya podemos decir que g segunda de t sobre g de t es igual a f2' de x sobre f de x, que es igual a menos alfa al cuadrado por los mismos ejemplos que hemos hecho anteriormente. Entonces, g de t sería a por el seno de alfa t más b por el coseno de alfa t. Y f de x es c por el seno de alfa x más d por el coseno de alfa x. Esto pues ya hemos hecho varios ejemplos y pues no lo voy a comprobar. G de t sería simplemente el a por el seno de alfa t más b coseno de alfa t. Esto ya lo hemos dicho. Y de x, t sería f de x por g de t más la función h de x. Y sabemos también que h de x es menos coseno de x más c1 de x más c2. Entonces vamos a empezar a reemplazar con las condiciones iniciales. Sabemos que y de 0, t es igual a 0. Entonces 0 es f de 0 g de t más h de 0. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? De la misma forma que en el anterior ejemplo, vamos a hacer que h de 0 sea 0, porque es lo más sencillo. Entonces 0 es igual a h de 0. Entonces, si reemplazamos aquí, 0 sería igual a menos el coseno de 0, que es menos 1, más c1 por 0, que es 0, más c2. Entonces sabemos aquí que c2 es igual a 1. Como h de 0 es 0, f de 0 tiene que ser igual a 0, también porque g de t no puede ser 0. Entonces f de 0 sería igual a c por el seno de alfa por 0 más d por el coseno de alfa por 0. Sabemos que el seno de 0 es 0 y que el coseno de 0 es 1. De aquí sacaríamos que d es igual a 0. Ahora, nuestra función f de x simplemente sería c por el seno de alfa x. G de t sería a por el seno de alfa t más b por el coseno de alfa t. Y f de x sería c por el coseno de alfa x más d por el coseno de alfa x, pero ya sabemos que esta d es 0. Y de x, t pues es esto, y h de x es esto. Y entonces vamos a reemplazar para la segunda condición inicial, que y de 2pi, t es igual a 0. Entonces 0 es igual a f2pi de g de t más h2pi. Entonces vamos a hacer también que h2pi sea igual a 0. Entonces 0 es igual a h2pi. 0 es igual a h2pi, en coseno de 2pi es 1, por menos 1, pues quedaría menos 1, más c1 por 2pi más c2. Menos 1 más 1 es 0, entonces 0 es igual a c1. Pues este 2pi saldría a dividir, pero pues 0 sobre 2pi pues sigue siendo 0. Entonces c1 es igual a 0. Como ya sabemos que h hablado en 2pi es igual a 0, y f de 2pi o g de t tienen que ser igual a 0, pues g de t no puede ser 0, entonces f de 2pi es igual a 0.
f de 2pi sería el c por el seno de alfa por 2pi igual a 0. Sabemos que d es igual a 0, entonces el x sería alfa por 2pi. Ahora, c no puede ser igual a 0. Entonces este término, seno de alfa por 2pi, tiene que ser igual a 0. Entonces, si el seno de alfa por 2pi es igual a 0, entonces alfa por 2pi es igual a n por pi. Entonces, alfa es n medios. Esto ya es un dato que vamos a quedar. Ya sabemos, pues, tenemos todas estas condiciones, que g de t es a por seno alfa t. También tenemos que el ángulo es n medios. Entonces, vamos a reemplazar aquí en la función y de x, t, que era f de x por g de t. Entonces c por el seno alfa x por todo esto menos el coseno de x más 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Como ya dependemos de n, entonces vamos a hacer la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito. C por a lo vamos a llamar a por n, a sub n. Por el seno de n medios de x, porque alfa es n medios, por el seno de n medios de t, porque aquí sigue siendo n medios. B por c lo vamos a cambiar como b sub n, que va a ser coseno de n medios por t por el seno de n medios por x. Al fuera está menos coseno de x más 1. Tenemos la condición de y de x, 0 es igual a 0. Entonces, miremos aquí el tiempo. El tiempo aquí nos diría que es 0, seno de 0 es 0, entonces toda esta expresión se va. Y aquí el coseno de 0 es 1, entonces nos quedaría que 0 es igual a b sub n por el seno de n medios de x menos coseno de x más 1. Es decir, que el coseno de x menos 1 es la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de sub n seno de n medios por x. Vamos a calcular este b sub n de la misma forma que venimos calculando las series de potencia, las series de Fourier, que es 1 sobre p por la integral desde 0 hasta l por f de x por el seno de un medio de n de x. Ahora, ¿cuál es t? L es 2pi, entonces p es la mitad de 2pi, que es pi. Entonces b sub n sería 1 sobre pi por integral desde 0 hasta 2pi de coseno de x menos 1 por el seno de un medio de n de x. Aquí nos daría que b sub n sería menos 8 por el coseno de pi n menos 1 sobre pi n por n a la 2 menos 4. Una vez nosotros realizamos esta integral, ya sea a mano, pasándola a funciones de Euler o con la calculadora, nos va a quedar esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? B sub n lo podemos retratar como 8 de menos 1 a la n por menos 1 sobre pi n por n a la 2 menos 4. ¿Por qué menos 1 a la n? Entonces empecemos. Para n igual a 1, coseno de pi es menos 1. Para n igual a 2, coseno de 2pi es 1. Para n igual a 3 es menos 1. Entonces menos 1 a la n, menos 1 a la 1 es 1, menos 1, menos 1 a la 2 es 1, menos 1 a la 3 es menos 1 y así. Entonces b sub n es menos 8 sobre pi de esto. Entonces y de x, t es igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de toda esta expresión menos coseno de x más 1. Ya este b sub n está reemplazado aquí y solamente nos falta hallar a sub n. Ahora nos dicen también que y de t de x, 0 es igual a 0. Entonces y de t de x, t sería igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de la derivada del seno, que es coseno de n medios t, por la derivada interna, que es n medios, más b sub n por menos seno de n medios tt por n medios por el seno de n medios por x. Entonces ya sabemos que y de t de x, 0, de x, 0, entonces miren aquí, seno de 0 sería igual a 0, entonces toda esta expresión sería, tendríamos que a sub n del seno de n medios de x por el coseno de 0, que es 1, por n medios es igual a 0. Entonces de aquí sacamos que a sub n es igual a 0. Entonces nuestra solución simplemente sería menos 8 de menos 1 a la n menos 1 sobre pi n por n a la 2 menos 4 por el coseno de n medios de t por el seno de n medios de x menos el coseno de x más 1. Estos términos no están incluidos en la serie. Pero miren algo que se tiene que notar aquí a primera vista. Menos 1 a la n menos 1, cuando n es igual a un par, o sea, menos 1 a la 2 es 1, menos 1, 0. Entonces, todas nuestras n's pares los podemos omitir. ¿Y cómo lo hacemos? Volvemos n igual a 2n menos 1 para volver todos los números impares. Entonces, vamos a volver todas estas n, las vamos a poner como 2n menos 1.
Y entonces pues tendríamos esta expresión que pues es un poco más larga, pero pues nos queda más preciso. Ahora vamos a ver también que menos uno a la 2n menos uno siempre nos va a dar menos uno. Entonces menos uno por menos uno, menos uno nos da menos 2. Y menos 8 menos 2 nos da 16. Y todo lo debajo se queda 16 sobre pi sobre 2n menos uno por 2n menos uno cuadrado menos 4 por toda esta expresión. En donde estaban las n las cambiamos por 2n menos uno. Entonces esta es la forma con la que se resuelven este tipo de ecuaciones diferenciales parciales. Espero que les haya gustado el video.